Hola a todos, mi nombre es Virgili Yanina, junto a mis compañeros Micaela y Sebastián, los tres auxiliares docentes de la tercera cátedra de anatomía. Vamos a presentar hoy la clase de espacio perifaringio. Los objetivos para dicha clase: vamos a empezar con ubicar al espacio perifaringio, luego delimitar las diferentes regiones que componen dicho espacio y describir el contenido de cada región. Bueno, antes de empezar con la descripción del espacio perifaringio, vamos a ubicarnos en los diferentes gráficos, ¿sí? Ubicarnos en tiempo y espacio de los diferentes gráficos de la diapositiva. Esto es una visión posterior de la faringe, ¿sí? Esto es el nivel a donde vamos a cortar. Es a nivel de C2, vamos a realizar un corte y obtenemos esta otra imagen. En esta imagen vemos, ¿sí?, el corte a nivel de C2. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral, lo mismo que del otro lado. Bien, esta es la faringe, ¿sí? Y todo lo que rodea a la faringe va a ser el espacio perifaringio. Entonces, el espacio perifaringio son las caras laterales y posteriores de la porción cefálica de la faringe, que va a estar rodeada por este espacio, ¿sí? Este espacio separa a la faringe de posteriormente de la columna vertebral con sus músculos prevertebrales, ¿sí? La lámina prevertebral es esta de la fascia cervical. Eso es hacia posterior. Entonces, hacia posterior la faringe queda separada, ¿sí?, por este espacio de la columna y los músculos prevertebrales. Hacia lateral, ¿sí?, este espacio me separa a la faringe de la mandíbula, rama de la mandíbula que está seccionada, y asociada a la rama de la mandíbula tenemos al músculo macetero, ¿sí?, y el músculo pterigoideo medial. Hacia posterior encontramos a la apófisis mastoides, ¿sí? Asociada a la apófisis mastoides encontramos dos músculos: el músculo digástrico y el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el espacio perifaringio es todo esto, ¿sí?, que queda alrededor de la faringe. Este espacio va a quedar, se va a subdividir en tres espacios más, ¿sí? Un espacio retrofaringio y dos espacios laterales que se llaman laterofaringio. Un laterofaringio de un lado y un laterofaringio del otro. ¿Cómo dividimos, ¿sí?, a todo este espacio perifaringio? Lo vamos a dividir a través de estos tabiques, este tabique y este tabique, ¿sí?, que se llaman tabiques sagitales. Estos tabiques sagitales se extienden desde los bordes laterales de la faringe hasta la lámina prevertebral de la fascia cervical, ¿sí? Desde la faringe hasta la lámina prevertebral de la fascia cervical. Entonces, estos tabiques sagitales me dividen el espacio perifaringio en tres: un espacio retrofaringio, que sería lo que nos queda por atrás de la faringe, y dos espacios laterofaringios, un laterofaringio de un lado y un laterofaringio del otro lado. El espacio retrofaringio es el espacio que está entre la faringe y la columna vertebral. Es un espacio que va a estar limitado por la faringe y la fascia perifaringea anterior, ¿sí?, que es esto que apareció. Esta es la faringe, ¿sí?, y esta es su fascia. Bien, esto es hacia anterior. Hacia posterior va a estar delimitado por la columna cervical, ¿sí?, posteriormente, columna cervical con los músculos prevertebrales y la fascia, ¿sí? Ahí está. Y lateralmente queda delimitado por
los tabiques sagitales que nombramos en la diapositiva anterior. Este es el espacio retrofaríngeo. Bien, este espacio retrofaríngeo, ¿sí? En esta imagen no vemos ni lo que hay para arriba ni lo que hay para abajo, pero lo vamos a charlar un poquito. En el extremo superior se va a relacionar con la porción basilar del hueso occipital. Y hacia abajo, o sea, hacia inferior, ¿sí? El espacio retrofaríngeo tiene continuidad con la parte subyacente del espacio retrovisceral, ¿sí? Posteriormente a la faringe cervical y al esófago, hasta el mediastino posterior. ¿Sí? Esa sería la continuidad del espacio retrofaríngeo, tanto para arriba como para abajo, o sea, hacia superior y hacia inferior. Como contenido de este espacio tenemos tejido celular laxo, ¿sí? Las arterias retrofaringias, las venas retrofaringias y los nódulos linfáticos retrofaringios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Bueno, el tejido celular laxo no tenemos mucho más para decir de eso, ¿sí? Pero sí sobre la parte vascular. Los vasos, ¿sí? Son todas ramificaciones de las faringias ascendentes, ¿sí? O sea, las arterias retrofaringias son ramificaciones de la arteria faringea ascendente. Y algunas de las venas desembocan en lo que es el plexo venoso faríngeo. Los nódulos linfáticos retrofaringios, los laterales, generalmente son dos, ¿sí? Y están situados uno a la derecha y otro a la izquierda. Hacia anterior tenemos las masas laterales del atlas, ¿no? Como relación importante de este espacio. Y contra los tabiques sagitales, que separan a los grandes vasos de los nervios del espacio retroestilio, que lo vamos a hablar en las diapositivas que vienen. Luego los nódulos retrofaringios medios, ¿sí? Por los que hablamos fueron los laterales, ¿sí? Que dijimos que eran en número de dos, uno derecho y uno izquierdo. Bueno, los nódulos retrofaringios medios son inconstantes, ¿sí? No son muy relevantes y son pequeños, ¿sí? Y no están en la pared posterior de la faringe y en puntos variables, no tienen un punto fijo, ¿sí? Bien, este es el espacio retrofaríngeo, sus límites y el contenido. El espacio laterofaríngeo es lateral a las paredes laterales de la faringe. Su forma se dice que es de un prisma triangular, por ende va a presentar tres paredes, ¿sí? Y dos extremos o bases. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Por las paredes o límites, ¿sí? Vamos a empezar por la pared medial o límite medial. Bien, ¿qué es esto que nos apareció acá? ¿Sí? Bien, ¿qué es esto? Esto es la faringe, ¿sí? La pared medial entonces va a estar constituida por la pared lateral de la faringe, ¿sí? Y por el tabique, ¿sí? Tabique sagital. Esto acordémonos que era la fascia que rodeaba a la faringe, ¿sí? Que se prolonga hacia posterior y se continúa como tabique sagital, ¿sí? Bien, eso como pared medial. La pared lateral, ¿sí? La pared lateral va a estar formada de anterior, esto es anterior, ¿sí? Y esto es posterior. Vamos a ir nombrando y marcando, yo voy a ir marcando con el puntero lo que voy a ir diciendo, ¿sí? Entonces, de anterior a posterior, la pared lateral está formada por la rama de la mandíbula, ¿sí? La rama de la mandíbula, por el músculo macetero, ¿sí? Por el músculo macetero y obviamente el revestimiento facial que tiene el músculo macetero, o sea, su fascia, ¿sí? Medialmente por el músculo pterigoideo, ¿sí? Que ya lo habíamos nombrado en diapositivas anteriores, músculo pterigoideo y la fascia
que envuelve al músculo pterygoide. Luego, por la lámina superficial de la fascia cervical, ¿sí? Lámina superficial de la fascia cervical, que se extiende sobre la glándula parótida, ¿sí? Desde sobre la glándula parótida es esta, ¿sí? Y esta es la lámina superficial, ¿sí? Que se extiende sobre la glándula parótida desde la fascia masentérica, ¿sí? La fascia masentérica, ¿sí? Se extiende desde allí hacia posterior, ¿sí? Sigue todo sobre la glándula, ¿sí? Hasta la vaina que envuelve al músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Y obviamente la fascia que envuelve al músculo esternocleidomastoideo. Eso es hacia lateral. La pared posterior, ¿sí? Va a estar constituida por la lámina prevertebral de la fascia cervical que recubre lateralmente a los tabiques sagitales, ¿sí? Acá, estos son los músculos prevertebrales y esta es su lámina prevertebral, o sea, de la fascia cervical, que recubre, ¿sí? Acá a los tabiques sagitales, ¿sí? Bien. Luego, bueno, lateralmente a los tabiques sagitales, también acá no se ve, no se aprecia en esta imagen, pero tenemos las inserciones en las apófisis transversas de los músculos prevertebrales, ¿sí? Y a este nivel también vamos a encontrar al elevador de la escápula, el esplenio del cuello y a los escalenos, ¿sí? Bien, esta lámina prevertebral de la fascia cervical se extiende, ¿sí? Lateralmente a estos músculos que acabamos de nombrar, hasta, ¿sí? Se extiende lateralmente hasta la vaina del músculo esternocleidomastoideo. Entonces así nos queda cerrado todo hacia posterior. Bien, luego yo dije que tenía como forma de prisma, entonces tiene 3 paredes y tiene que tener 2 extremos. Bueno, acá lo mismo en esta imagen no se va a apreciar, pero lo vamos a nombrar, ¿sí? El extremo superior se va a corresponder con la cara inferior de la porción petrotimpánica del hueso temporal, ¿sí? Y el extremo inferior, ¿sí? Se encuentra paralelo, ¿sí? Paralelo no, o sea, es como en un plano horizontal, ¿sí? Al borde inferior de la mandíbula. Bien. Este espacio, el espacio laterofaringeo, a su vez se va a subdividir en 2 espacios más, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir a través de esto, ¿sí? Que se llama diafragma estiloideo. El diafragma estiloideo es un tabique osteomúsculo-facial, ¿sí? Este tabique se inserta, superiormente, que acá no lo vemos tampoco, en la base del cráneo, ¿sí? Y siguiendo una línea va a ir hasta, el borde anterior de la apófisis mastoides hasta el borde anterior del conducto carotídeo, ¿sí? Pasando por la apófisis estiloides y su vaina, ¿sí? Y hacia inferior se continúa hasta el hueso hioides. Bueno, este diafragma estiloideo va a estar constituido por músculos, ¿sí? Que son estos 3 que vemos acá. Esta obviamente es la apófisis estiloides, ¿sí? Por eso se llama diafragma estiloideo. Y los músculos estiloideos. ¿Qué músculos? El estiloioideo, el estilogloso y el estilofaringeo, ¿sí? Bien, entonces el diafragma va a estar constituido por esos 3 músculos, por la fascia que envuelve a estos músculos, la fascia que los une entre sí a los músculos, ¿sí? Y la que lo une a la faringe, ¿sí? Vemos acá cómo se extiende hacia la faringe, ¿sí? Bien, todos estos músculos, bueno, también hay haces fibrosos, ligamentos, ¿sí? Todo eso lo que hacen es reforzar, ¿sí? Algunas zonas de la fascia. Pero no son, vamos a centrarnos en esto, ¿sí? Bien, todos estos músculos que están
envueltos y unidos entre sí, van a estar envueltos y unidos entre sí por una fascia que es gruesa, ¿sí? Y bastante resistente. Bien, esta fascia se extiende hacia lateral, como vemos acá todo en violeta, ¿sí? Se extiende hacia lateral hasta el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que el esternocleidomastoideo era esto, ¿sí? Bien, y se une a la fascia de ese músculo. Entonces, del diafragma estiloideo tenemos al hueso, a los tres músculos, ¿sí? A la fascia que envuelve esos músculos y que lo unen entre sí, ¿sí? Una parte se extiende hacia la faringe y la otra va hacia lateral, ¿sí? Hasta llegar al músculo esternocleidomastoideo y unirse a la fascia de este músculo. Bien. En el camino, ¿sí? O sea, en el camino hacia lateral también se encuentra con el músculo digástrico, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra con el músculo digástrico, también lo envuelve, ¿sí? O sea que en el camino envuelve también el músculo digástrico. Bien, y obviamente a los músculos que ya nombramos, a todos los estiloides que acabamos de nombrar. Bien, y después esta fascia, ¿sí? Esta fascia se extiende desde la cara profunda del esternocleidomastoideo hasta la pared de la faringe, ¿sí? Bien, y se une a la fascia faringo-basilar a lo largo del ángulo lateral de la faringe, ¿sí? Bien, y anteriormente a la inserción faríngea de los tabiques sagitales, ¿sí? Que es esto que mostramos acá, ¿sí? Bien, este diafragma estiloideo me divide a este espacio en dos. Me divide al espacio laterofaringeo en un espacio preestilio, ¿sí? Que significa pre porque está por delante, ¿sí? Y a un espacio retroestilio, ¿sí? A su vez, ¿sí? El espacio preestilio, ¿sí? Se va a dividir en una región parotidia y en una región paratonsilar, que eso lo vamos a desarrollar en diapositivas más adelante, ¿sí? Bien, este es espacio laterofaringeo entonces. Dividimos al espacio laterofaringeo, dijimos los límites, la pared medial, lateral, la posterior y el diafragma estiloideo o estilio, ¿sí? Cómo estaba conformado y cómo me subdivide al espacio laterofaringeo en un espacio preestilio y en un espacio retroestilio. Vamos a desarrollar ahora cada uno de estos dos espacios, pre y retroestilio. El espacio retroestilio, como dijimos en la diapositiva anterior, era lo que quedaba por atrás de lo que era el diafragma estiloideo, ¿sí? Ahí lo vamos a marcar. Este era el diafragma, ¿sí? Bien, todo esto que queda por acá atrás era el espacio retroestilio. Entonces, los límites del espacio retroestilio van a ser: la pared anterior va a estar formada por el diafragma, ¿sí? Por el diafragma estiloideo. Bien, la pared posterior va a ser la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y la fascia que los envuelve, ¿sí? O sea, esto, hacia posterior, ¿sí? Los músculos y la lámina prevertebral de la fascia cervical. Bien, la pared medial va a estar constituida por esto, que era el tabique sagital, ¿sí? Y la pared lateral va a estar dada por el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Bien, entonces anterior, posterior, medial y lateral. Bien, el contenido de este espacio, ¿sí? Va a ser la arteria carótida interna. Yo todo lo que voy diciendo lo voy a ir marcando, ¿sí? La vena yugular interna.
nodos linfáticos cervicales profundos y los pares craneales, que son estos, el 9, el 10, el 11 y el 12. Glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. ¿Sí? Y la cadena, en realidad, son ganglios simpáticos cervicales superiores, ¿sí? Que son de la cadena simpática. Bien, vamos a pasar a una imagen en donde vamos a poder marcar bien, esta es una vista posterior, y vamos a marcar el contenido que acabamos de decir, ¿sí? Esta es una vista posterior de la faringe, en donde vemos lo que está en rojo, que marco con el puntero, es la arteria carótida interna. En azulcito, la vena yugular interna, ¿sí? En relación a la vena, el puntero lo tapa un poco, pero eso que estoy marcando ahí es el 9, el glosofaringio, ¿sí? Este que acompaña a la arteria es el 10, es el vago, ¿sí? Este nervio que está perforando a este músculo, ¿sí? Va a ser el accesorio, el 11, ¿sí? El 11. Y este nervio que estoy marcando acá con el puntero, ¿sí? Es el hipogloso, es el número 12, ¿sí? Y después tenemos, esta va a ser el ganglio cervical superior, ¿sí? La cadena simpática va a continuar hacia abajo, ¿sí? Hacia inferior. Este es el espacio retroestilio con sus límites, que los dijimos anteriormente, y contenido. El espacio preestilio dijimos que comprendía dos regiones, o sea que a su vez como que se subdividían en dos regiones. Una posterior, que va a estar en relación directa con el diafragma estiloideo, ¿sí? Que es la región parotidia, y otra más anterior, y es anterior a la región parotidia, que es la región paratonsilar. Esta va a ser la región parotidia, ¿sí? Y esta va a ser esta de acá, paratonsilar, ¿sí? Porque está la tonsila faríngea. Bien, vamos a decir los límites, ¿sí? De esta región parotidia. Bueno, la región parotidia, ¿sí? Va a estar limitada anteriormente por el borde posterior de la mandíbula, la articulación temporomandibular. Esas dos cosas. Hacia posterior tenemos la apófisis mastoides y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Hacia superior tenemos el conducto auditivo externo y hacia inferior es una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Como ven, los límites que acabamos de decir, ¿sí? No se pueden, sería mejor en la imagen que vamos a ver luego, ¿sí? Que es una vista lateral, ¿sí? De la región parotidia. Bien, antes de pasar al contenido, ¿sí? Vamos a limitar lo que es la celda parotidia, ¿sí? Porque la región parotidia, uno de sus contenidos relevantes es la celda parotidia. Bien, la celda parotidia, ¿sí? Se dice que es de forma también prismática, triangular. Entonces va a presentar tres paredes, ¿sí? Y extremos. Bien, vamos a empezar con las paredes de la celda parotidia, ¿sí? Bueno, la pared anterior de la celda parotidia va a estar constituida de lateral a medial por el borde posterior del músculo macetero, el borde posterior de la rama de la mandíbula, ¿sí? Y el pterigoideo, el músculo pterigoideo medial, ¿sí? Bien, y el músculo pterigoideo medial. La parte posterior, ¿sí? Esa era, o sea, la pared anterior, ¿sí? La pared anterior de lateral a medial, ¿sí? Y por la parte posterior de la fascia interpterigoidea, ¿sí? Interpterigoidea, que acá no se aprecia,
Y el ligamento, eso sería lo más medial, ¿sí? Y el ligamento esfenomandibular superiormente, o sea, más arriba. Y por último, tenemos una membrana, ¿sí? Que es delgada, nada, que va a unir el ligamento después, el ligamento estilomandibular con el esfenomandibular en la parte superior. Pero lo que quiero que recuerden son estas estructuras que nombramos y los músculos con sus fascias y la mandíbula, ¿sí? Bien, en la pared posterior, eso era hacia anterior, en la pared posterior, ¿sí? Va a estar formada por la parte lateral del diafragma estiloideo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este era el diafragma estiloideo, ¿sí? Bien, entonces por la parte lateral del diafragma estiloideo, ¿sí? ¿Cuál sería la parte lateral? O sea, ¿cuál sería el límite de esa parte lateral? Va a estar comprendida entre el borde anterior, ¿sí? Del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y el ligamento estilomandibular, que acá no se aprecia, ¿sí? Bien, eso hacia posterior. Y lateralmente, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Lateral, hacia lateral, en la celda parotidia, encontramos, vamos a ir por planos, de superficial a profundo, vamos a ir nombrando. Vamos a tener la piel, ¿sí? La piel. Después vamos a tener un panículo adiposo, ¿sí? Después vamos a tener tejido celular laxo subcutáneo, ¿sí? Y después tenemos la lámina superficial, ¿sí? De la fascia cervical, que si recordamos en las diapositivas anteriores habíamos dicho que se extendía desde la fascia macetérica, perdón, iba por toda la glándula, ¿sí? Hasta llegar al esternocleidomastoideo y se unía con la del esternocleidomastoideo, ¿sí? Bien, eso hacia el lateral. El borde posterior de la celda parotidia se va a coincidir, ¿sí? O se va a corresponder con lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Con este. Ese sería el borde posterior, ¿sí? Y el borde anterior, ¿sí? Tiene que ver con la región, ¿sí? O se apoya, ¿sí? Sobre lo que es la región macetérica, que es esta, ¿sí? Esos serían los dos bordes, el borde anterior, el borde posterior. Ya dijimos las paredes, ¿sí? Bien, ahora vamos con el borde medial. El borde medial, ¿sí? Está situado en lo que es la unión de la pared anterior y posterior, ¿sí? El borde medial, lo que son las paredes anterior y posterior, ¿sí? Bien, y ahora nos queda por nombrar los extremos de la celda parotidia, ¿sí? Tenemos un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior, ¿sí? Bueno, va a estar constituido por lo que es la cara posterior de la articulación temporomandibular, ¿sí? Eso sería como lo más anterior, y hacia posterior por el conducto auditivo externo, ¿sí? Ese es el extremo superior. El extremo inferior de la celda está cerrado por el tabique mandíbulo-parotidio, ¿sí? Que es una lámina fibrosa bastante gruesa y fuerte, ¿sí? Que va desde la vaina del músculo esternocleidomastoideo hasta el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y ese tabique, ¿sí? Está constituido por la cintilla mandibular, la parte inferior del ligamento estilomandibular, bueno, una parte de o sea, una extensión de la fascia de la celda parotidia, ¿sí? Y la parte inferior de la celda parotidia, ¿sí? Bien, eso es dijimos, la región parotidia, ¿sí? Todo esto, la región parotidia,
con los límites ya de la celda parotidia, ¿sí? Que la celda parotidia es contenido de esta región, ¿sí? Em, bueno, vamos ahora a pasar al contenido, ¿sí? ¿Ven? Acá, como dice, el contenido, tenemos a la glándula parótida que está contenida, valga la redundancia, en la celda parotidia, ¿sí? Que fue todo lo que dijimos anteriormente, las paredes, los extremos y los bordes. Esos son los límites de la celda parotidia. Bien, contenido entonces, glándula parótida, arteria carótida externa, marco con el puntero, ¿sí? Vena yugular externa, no la marco, y ahora vamos a ver si la podemos marcar en una diapo posterior. Y la vena retromandibular, acá, retromandibular, vasos y nodos parotidios profundos, ¿sí? Y nervio, importante acá, ¿sí? Este es el nervio facial, ¿sí? El nervio facial que cuando ustedes lean van a ver, cuando lean el recorrido del nervio facial, van a ver que una vez que sale, que emerge del cráneo, se dirige a la región parotidia en donde da sus ramos, ¿sí? O sea, divide a esta celda parotidia, en realidad, sí, a la glándula, en realidad la glándula la divide en dos, ¿sí? Pero no la inerva, ¿sí? Bien, después tenemos como contenido el nervio aurículo temporal y ramificaciones del nervio auricular mayor. Bien, vamos a marcar en esta diapositiva, vamos a ubicarnos. Este es el músculo esternocleidomastoideo, obviamente esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Bien, volvamos. Músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Músculo digástrico, el vientre posterior, músculo macetero. Bien, esta es la glándula parótida, ¿sí? Vemos acá cómo ingresa el nervio facial que dijimos que era contenido, la va a dividir en dos, se va a ramificar, ¿sí? Pero no la va a inervar, ¿sí? Bien, acá tenemos hacia arriba, ¿sí? Dirigiéndose para acá, ahí, este es el nervio aurículo-temporal, con sus venas y sus arterias temporales superficiales, ¿sí? Bien, después podemos marcar a esta vena que está acá. Esta vena es la vena retromandibular, ¿sí? Bien, dentro de del contenido que podemos marcar, sería en esta diapositiva eso, de la región parotidia. Entonces, vimos la región parotidia, ¿sí? Ya dijimos los límites de la celda parotidia, y el contenido, marcándolo desde la región, ¿sí? Desde el corte a nivel de C2, como veníamos diciendo, del espacio perifaringio y marcando el contenido en una vista lateral o externa, como tenemos acá en esta imagen, ¿sí? Bien, entonces los marcamos desde los dos ángulos. Bueno, la última región que nos queda es la región paratonsilar, que corresponde al espacio prestilio. Bien, esta región, ¿sí? Paratonsilar tiene también forma de prisma triangular, ¿sí? Y sus paredes presentan la misma orientación que las del espacio laterofaringio. La región esta paratonsilar tiene dos extremos, ¿sí? Uno superior y otro inferior, que son iguales al del espacio laterofaringio que dijimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Que era la porción petrotimpánica del hueso temporal hacia superior, y el plano horizontal que pasaba por el borde inferior de la mandíbula hacia inferior. Esos eran los dos extremos, que son iguales, ¿sí? A los del espacio laterofaringio. Y después tiene tres paredes, una lateral, una medial y una posterior, ¿sí? Vamos a comenzar con la pared medial. La pared medial, ¿sí? De esta región se va a confundir con lo que es la parte correspondiente a la pared lateral, ¿sí? De la faringe. Ahí está. Bien, esta, ¿sí? Bueno, faringe y la pared lateral. Lateral de la faringe y esta es la pared medial, ¿sí?
Bien, entonces la pared medial de la región paratonsilar, ¿sí? Se confunde con la parte que corresponde a la pared lateral de la faringe, ¿sí? Bien, em, luego vamos a pasar a lo que es la pared lateral. La pared lateral está formada por el músculo pterigoideo medial y su fascia, ¿sí? No todo el músculo, sino que la parte inferior, ¿sí? Está la parte inferior del músculo pterigoideo medial y su fascia, ¿sí? Y superiormente vamos a tener a lo que es la fascia interpterigoidea, que es la fascia que une a los pterigoides, ¿sí? Y a su vez esa fascia se extiende hasta la base del cráneo, ¿sí? Bien, esa es la pared lateral. Entonces dijimos la pared medial, la pared lateral. Ahora vamos con la pared posterior, ¿sí? La pared posterior se va a relacionar con lo que es la glándula parotidia, ¿sí? Estará la glándula parotidia, ¿sí? Entonces vemos que tiene relación hacia posterior con lo que es la glándula parotidia. Va a estar recubierta, ¿sí? Hacia anterior por lo que es el ligamento estilomandibular, ¿sí? Nada, y después por un haz también, de un haz mandibular del músculo estilogloso, ¿se acuerdan acá? Cuando teníamos el ramillete, bueno, hay un haz de uno de esos músculos que es el estilogloso, que también eh, recubre, ¿sí? Bien, después hay tejido fibroso también, y después por último, todo esto es pared posterior, ¿sí? Después, por último, hacia posterior tenemos una lámina delgada, ¿sí? Nada, fibra celular, que lo que hace es llena los lugares, ¿sí? Que están entre el ligamento estilomandibular, por una parte, y el ligamento esfenomandibular y el borde posterior del músculo pterigoideo medial, bueno, por otra parte. Bien, eso es hacia posterior. Entonces dijimos medial, ¿sí? Lateral y hacia posterior. Esta es la región paratonsilar, ¿sí? Sus límites. Bien, ahora vamos a ver. Bueno, como contenido de la región paratonsilar tenemos al tejido celuloadiposo, al músculo estilogloso, a la arteria palatina ascendente, a la arteria faríngea ascendente, venas satélites, al nervio glosofaringio, al nervio tensor del velo del paladar y al nervio del músculo pterigoideo medial, ¿sí? Vamos a marcar algunos del contenido en esta imagen. Bueno, esto es anterior, esto va a ser posterior, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Esto es un corte sagital y estamos viendo el interior, ¿sí? Donde tenemos acá la lengua, tenemos al paladar, ¿sí? O sea, este es el paladar duro, este es el paladar blando, el velo del paladar, ¿sí? Acá tenemos la trompa auditiva o trompa de Eustaquio y la tonsila faríngea. Bien, vamos a marcar algunos de los contenidos. Tenemos, esta va a ser la arteria palatina, dando acá la ascendente, ¿sí? Arteria palatina ascendente. Después acá tenemos, esta es una rama de la faringea, ¿sí? Ascendente. Es una rama faringea, de la faringea ascendente. Luego estas chiquititas que están acá, ¿sí? Son ramas tonsilares, tanto de la palatina como de la facial, ¿sí? Bien. Bueno, las venas que acompañan, obviamente, y acá tenemos al glosofaringio, ¿sí? Que dijimos el 9, dando el ramo tonsilar, ¿sí? Dando el ramo tonsilar. Bueno, eso fue todo de la presentación, ¿sí? Vimos el espacio perifaringio con las subdivisiones que tiene ese espacio. A su vez dividimos cada subespacio y dijimos el contenido de cada uno de estos espacios, ¿sí? Acá con esto damos finalizada la clase. La bibliografía utilizada fue Rouvier,
la edición 11, el Pro, el Dailies y el Netter para las imágenes, ¿sí? Bueno, damos por finalizada la clase. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Estudien y estamos a su disposición. Que tengan un muy lindo día. Hasta la próxima.